Quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según Mateo, por favor. Mateo capítulo 17 y vamos a leer el verso 20, solo el verso 20. Un versículo pequeño y lo vamos a estudiar, vamos a escudriñar el verso 20. ¿Lo tiene? Mateo 17, verso 20. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Note usted lo que Jesús está expresando. Y nada os será imposible. ¿A quién le decía eso? A sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros hoy aquí? Discípulos de Jesús. Y Él también nos expresa en esta mañana estas palabras. El tema de esta mañana es derribando montañas. Quiero empezar orando para que Dios sea el que guíe este tiempo. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por esta mañana que tú nos permites, Señor, estar aquí, en este lugar. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu traiga tu palabra a nuestra mente y corazón. Y que allí, Señor, esa palabra se quede grabada, se quede archivada para siempre. Y no solamente se quede archivada, sino que la pongamos por obra. Y que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos haga vivir esa vida de fe que tú demandas de cada uno de nosotros. Señor, úsame a mí como instrumento en tus manos. Quiero ser esos instrumentos, quiero ser ese instrumento que te sirve, que te declara, que te adora, que te exalta, que hace tu voluntad. Y aquí está, Señor, tu iglesia delante de ti. Gracias, Padre, porque tú haces posible todas las cosas. Y nos dices que en el nombre de Jesús, para nosotros, tus discípulos, no hay nada imposible. Y lo creemos porque tu palabra no miente, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles que esto que Jesús está expresando, lo dijo en un contexto cuando sus discípulos no habían podido realizar un milagro. Alguien trajo a una persona que tenía muchos problemas y ellos no pudieron realizar ese milagro de sanarlo. Jesús no estaba con ellos. Cuando Jesús se enteró, los reprendió. Luego ellos le preguntaron, Señor, ¿y por qué no pudimos hacer el milagro? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Muchas dificultades en nuestras vidas, amada iglesia, son por nuestra poca fe. Lamentablemente así es. Son por nuestra poca fe. Y cuando Jesús les habló allí, y hay dos elementos que usted puede ver allí. La mostaza y habla también de un monte. ¿Qué quiso decir cuando nos habla de que la fe, si nuestra fe fuera así, pequeña como el grano de mostaza? ¿Qué quiso darnos a conocer Jesús? Vamos a trabajar en eso, vamos a escudriñar la palabra. Primero tenemos que ver y conocer acerca de la mostaza. Usted tiene en su casa posiblemente la mostaza, la conocemos y la usamos para las carnes, para esa hamburguesa que a los jóvenes les fascina, un sándwich, y usted le chorrea mostaza y
exquisito, ¿no es cierto? Pero no sabemos, no conocemos cómo es la semilla del grano de mostaza. Por lo menos yo me parece que nunca he tenido la oportunidad de físicamente tener un grano de mostaza. Pero el Señor dice que es muy pequeña. Mire, si visualiza, usted puede tomarla entre sus dedos. Es tan pequeñita. Esa semilla, dicen los entendidos, que es una semilla muy dura. Es súper dura. Resiste golpes allí como usted la ve pequeñita. Es muy resistente a los golpes. Dicen los entendidos que no permite ser una semilla híbrida. No permite ser híbrida. No permite. ¿Por qué Jesús entonces la toma como ejemplo? No la permite porque, y Jesús pone como ejemplo porque a veces nuestra fe sí es fácil de mezclarse con otras cosas. Por eso Él dice que si nuestra fe fuera como el grano de mostaza, entonces podríamos decirle a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. La semilla de mostaza tiene un proceso. Se toma, se siembra, luego que se siembra, germina, luego que germina, va creciendo, va creciendo. Luego se convierte en un árbol grande, muy grande, claro, en relación a la semilla que es muy pequeñita. Y cuando crece, es un inmenso árbol. Ese inmenso árbol puede satisfacer las necesidades de los demás, nuestras necesidades también. Puede darnos sombra, puede brindarnos para que tengamos algo que comer. Ahora, el Señor Jesús, en Mateo 13, explica mejor acerca de la semilla de mostaza, pero ya no en el tema físico, ahora sino en el tema espiritual. Jesús dice allí en Mateo capítulo 13, dice así, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y ¿qué se hace? Árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen allí nidos. Espiritualmente Jesús ya está hablándonos porque si tuviéramos la fe que Jesús nos ofrece, que Jesús dice que comienza así, en nosotros tan pequeñita esa fe, tan diminuta. La fe que Jesús nos da comienza así. Yo comencé así, con una fe diminuta, una fe pequeñita. Pero a la medida que tomé esa fe, la sembré en mi corazón, luego cuando la sembré, ella germinó. Y esa fe fue creciendo, es un proceso. El hombre de fe tiene un proceso, comienza así tan diminuta la fe, pero luego germina, luego se convierte en una planta más grande y al final termina siendo figuradamente un árbol inmenso. Nuestra fe al final termina siendo una fe tan grande, que como dijo el Señor Jesús, no hay nada imposible para nosotros. Y usted entiende cuando dice que no hay nada imposible. Es que, ¿para quién, hermanos míos, para quién dice las Escrituras que nada les es imposible? Para Dios. Y Jesús dice que si nosotros tenemos esa fe, no hay nada imposible para nosotros.
No lo pone a pensar a usted. Y a veces nosotros somos tan débiles que sucumbimos a las tentaciones, sucumbimos al pecado, nos volvemos frágiles, débiles, porque nuestra fe no ha germinado. Es una fe que solo se quedó como la semilla, y aún, mire, como la semilla, Jesús dice, ustedes tienen poder. Tienen poder. El problema es que muchas veces tomamos la semilla, es decir, ponemos la fe en Jesús, pero esa fe no la llevamos al corazón para que comience a germinar y a crecer. Solamente la tenemos entre los dedos y decimos, yo soy cristiano. Cristiano solamente de labios, pero nuestra fe no está creciendo, no tiene ese proceso que debe tener. Cuando Jesús dice, si tuvieras fe, mire, ese si tuvieras nos da a nosotros la posibilidad de que lo podamos tener o no. Sí, usted tiene la posibilidad de tenerlo o no tenerlo, de tenerlo así como yo tengo este celular, es mi celular. Y usted tiene su celular, posiblemente allí ahorita lo está revisando, posiblemente lo tiene en su bolsillo, posiblemente está allí leyendo el pasaje. Usted lo tiene. Y usted va al trabajo, cada día que sale de su casa lo lleva. Y le pregunto, ¿qué pasaría si usted en el camino se da cuenta de que el celular lo dejó en casa? La grande, dice usted, no sé qué voy a hacer, el celular se quedó. Tiene dos alternativas, o regresa a casa a ver el celular, o se va al trabajo sin el celular y usted va a pasar mal ese día o la mañana sin su celular. Porque usted va a estar incómodo, inquieto. ¿Quién me llamó? ¿Quién me habrá llamado? ¿Qué mensaje ha llegado? Usted va a estar inquieto. El celular es parte de su vida. Y usted va al trabajo, lo revisa, sale del trabajo, va en su vehículo y de pronto en el vehículo va mirando el celular. ¡Ay, cuidado! Ya, pero bueno, eso suele suceder. Alguien se atraviesa y usted por el celular de pronto se descuida un poco de esa parte. El celular se ha convertido en parte de nuestras vidas. Luego llega la hora de almuerzo, usted regresa a casa, va a la mesa y usted se sienta en la mesa y el celular está con usted y está comiendo y está dándole al celular. Y sus hijos también, porque también es algo que se contagia. ¿Qué van a aprender nuestros hijos? Lo mismo, en la mesa van a estar con el celular. Allí no hay un diálogo, no hay nada, porque el celular ha cautivado la mente y el corazón del ser humano en nuestros días. Luego usted se va al trabajo nuevamente, regresa, se baña. En el baño posiblemente usted ya tiene el lugar donde está el celular, ¿no? Estoy duchando, alguien me llama, estiro la mano y el celular es parte de su vida. Se va a la cama y en la cama usted está con el celular y ahí está que se cabecea, pero el celular le sigue dando, y ya que se duerme y el celular es parte de su vida. Luego usted pone la alarma para que el celular le despierte y usted se duerme confiado de que el celular le va a despertar. Su confianza está puesta en este artefacto. Y de esa manera su vida siempre depende del celular. Siempre depende del celular. Se ha encarnado en nosotros y ha afectado también la vida de nuestras familias. Ahora, digamos que en vez del celular es nuestra fe. Usted sale de la casa en la mañana al trabajo y usted lleva su fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesús. Usted se va al trabajo. Si se le olvida la fe, ¿qué hace? Es que no tiene que olvidarse la fe. La lleva con usted. Va al trabajo y en el trabajo usted allí, la fe
a su lado. La fe a su lado. Y allí llega el mediodía, regresa a casa con la fe, va manejando la fe, sale de la casa con la fe, en el trabajo la fe con usted. Ahora hay algo interesante. Posiblemente su celular tenga seguridad, ¿no? Una clave, nadie puede entrar a su celular. Y a veces hay creyentes que también tienen claves en su fe. Usted en el trabajo ni sabe nadie que es un hombre de fe. ¿Por qué? Tiene una clave. No permite que nadie sepa. Es un creyente que tiene una clave que no le permite que otros conozcan sus pensamientos. ¿Por qué usted no le permite a alguien que hurgue en su celular? Toma, ahí está mi celular. No, mi celular no. Esposas, esposos. Los esposos le ponen clave, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Es que no quiero que mi esposa se entere lo que hay aquí. Y la esposa también. Porque el celular revela quiénes somos. ¿Sabe cuántos divorcios hay por este artefacto? Muchísimos divorcios. Porque en una de esas se le olvidó y no puso la clave. Se armó allí un problema. Porque el celular reveló quiénes eran. Pues la fe, nosotros como creyentes, no debemos poner clave a nuestra fe. Todo el mundo debe saber quiénes somos. En el trabajo deben saber quién soy yo. En la calle, donde sea, la fe debe estar expuesta siempre. Son cristianos que nunca revelan o comparten la fe de Jesucristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque su fe se ha quedado solamente en un cliché: yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero sus vidas dice otra cosa. Ahora, supongamos que usted y yo decidimos vivir un día, solamente con el celular, un día, y 6 días sin él. ¿Qué pasaría en nuestras vidas? Usted solo decide un día tomar el celular, revisarlo, hacer llamadas, pero los 6 días los vive sin el celular. ¿Cómo sería nuestra vida hoy? Sería un caos, ¿verdad? Mis negocios, voy a perder dinero, mis contactos, mi vida social. ¿Cuántas cosas pueden haber allí? El celular es parte de nuestras vidas. Ahora yo le pregunto, ¿qué tal si nosotros que hemos abrazado la fe de Jesús decidimos vivir solo un día de fe a la semana? ¿Cómo sería nuestra vida si los 6 días de la semana que restan lo vivimos sin la fe? Ya hablamos espiritualmente. ¿Qué ponemos en juego? Nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, porque solo decidimos tener fe un día a la semana. Digamos que ese día es el domingo, ya. El domingo. Voy a la casa, abro la gaveta del velador, saco la fe y el domingo me visto de fe y vengo a la iglesia. Y luego que regreso a casa, cuando ya salgo de aquí, llego a mi habitación, abro la gaveta, la guardo y la enllavo, porque los 6 días los voy a vivir sin la fe de Jesús. Y sabe, es posible que eso se dé. Es posible que hayan hombres que solo viven la fe un día a la semana. Puede ser 2 días, diga domingo y miércoles, ya, para ser generoso. 2 días a la semana. Y sabe, hermanos míos, por eso es el problema en los hogares. Porque el celular está los 7 días de la semana, 24/7 con nosotros. Pero la fe muchas veces solo está un día a la semana. Solo está 2 días a la semana y el resto lo vivo a mi manera. Lo vivo así como yo quiero.
Ahora, ¿qué es la fe para usted? Yo quisiera que usted responda a sí mismo, respóndase, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué considera que es la fe? Bueno, los más espirituales pueden decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la comunión, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted puede decir eso. Y eso es bíblico. Pero, ¿qué es la fe para usted desde su corazón? Desde su interior. Tenga allí esa respuesta en su mente. ¿Sabe? En estos más de 20 años que tengo conociendo al Señor, el Señor me ha dado la oportunidad de hacer esta pregunta. Y la mayoría de personas responden, la fe es creer en Dios. La fe es creer en Dios. Y está bien, esa es su fe. Pero la Biblia también da respuesta a ese tipo de fe. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen. Entonces, ese tipo de fe no es el que Dios demanda en las Escrituras. Ese tipo de fe no es el que Jesús está ofreciendo. Porque usted puede preguntarle a una persona que ejerce la prostitución, usted le puede preguntar, ¿qué es fe para ti? Y ella le va a decir, creer en Dios. Lo más seguro que sí. A un hombre borracho usted le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo sí creo en Dios. Y eso es fe para él. Pero la Biblia dice que los demonios también creen y los demonios no van al cielo. ¿O sí van? La Biblia dice que no, ellos ya tienen su parte en el lago de fuego que arde. Entonces, no es el tipo de fe que Dios demanda de usted y de mí. No es ese tipo de fe. Y muchas veces nosotros nos quedamos con esa fe tan pequeña. Y quiero llevarlos ahora a la parte de la montaña. Ya vimos lo que tiene que ver con la mostaza. La fe es esa fe pequeña que comienza en nuestras vidas, que la sembramos en el corazón. Luego ella germina y tiene un proceso. A la medida que la regamos, ella va creciendo hasta que se hace una fe gigante donde nuestras familias pueden ser bendecidas. Nuestras familias pueden ser contagiadas con esa fe suya, con esa fe gigante, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos, compañeros de trabajo, nuestra comunidad, la sociedad, el mundo entero puede ser beneficiado de su fe, de mi fe, pero de la fe que Jesús está ofreciendo. La fe que Jesús nos está ofreciendo. Ahora hablemos de las montañas. Jesús habló de las montañas. En la antigüedad, las montañas eran muy importantes para muchas personas. En la mentalidad hebrea, las montañas eran una oportunidad para escalarla y tener allí un encuentro personal con Dios. Y muchos subieron a las montañas. Muchos subieron a las montañas para tener un encuentro con Dios. ¿De dónde nace esta idea, iglesia, de tener montañas para decir, voy a escalar esa montaña alta porque allí voy a tener un encuentro con Dios? Tenemos que ir más atrás. Cuando después del diluvio, Noé y su familia empezaron a llenar la tierra nuevamente. Ellos sabían que Dios habitaba en las alturas, que Dios habita en los cielos. Ellos lo sabían, como lo sabe usted, lo sé yo. Y para poder ellos, en ese anhelo de tener un encuentro íntimo, personal con Dios, ellos comenzaron a construir una torre. Ellos comenzaron a construir una torre. Y esa torre es la Torre de Babel, en las Escrituras, en el capítulo 11. Y dice la misma Escritura, dice que
dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Porque en el pensamiento del hombre de ese entonces, Dios habitaba en los cielos. Y la Biblia dice también que Dios habita en los cielos. Isaías 55 dice que Dios habita en las alturas. Y ellos, en ese deseo de querer tener un encuentro con Dios, edificaban esa torre, pero Dios, que conoce los corazones, no descendió para tener un encuentro con ellos y abrazarlos, porque sus deseos eran malos, pecaminosos. Ese deseo de la búsqueda de Dios era buscando sus propios beneficios, buscando poder, autoridad, dominio, control de los demás, ser como Dios. Porque es el anhelo del hombre pecador, ser como Dios. Y dice la Biblia que Dios descendió. Mire lo que dice el texto. Y dijo Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda su habla. Entonces Dios frustró el proyecto y ya no pudieron hacer la torre. Dios descendió porque sus corazones eran malos, no eran hombres que realmente tenían un deseo de acercarse a Dios para adorarlo, para humillarse delante de Él, pedir perdón y abrazar a Dios como su Señor. Yo le pregunto, ¿habrá hoy personas que tienen ese anhelo de buscar a Dios, pero sus corazones tienen pensamientos egoístas? ¿Habrá o no habrá hoy? Hombres que quieren tener un encuentro personal con Dios, pero sus corazones son corazones que solamente quieren que sus negocios mejoren, que su matrimonio sea un matrimonio excelente, pero no para bendecir a otros matrimonios, sino para sacar pecho y decir, este soy yo, esta es mi familia, con un corazón egoísta, tener dominio de los demás, control de los demás. Hay gente que busca a Dios solamente porque tiene una necesidad, pero esa necesidad es solo para Él. Egoísta, no es para con los demás. Así pasaba con estos hombres. Buscaban a Dios solamente para satisfacer sus propias necesidades. Pero quiero decirle, amada iglesia, que hubieron hombres que también subieron montañas y tuvieron un corazón distinto. Así como hubieron hombres que subieron montañas. Usted puede ver el libro de los Reyes, si usted lo ha leído. Si no lo ha leído, yo le animo que lo lea. El libro de los Reyes está lleno de hombres que escogieron montañas como torres para escalarlas y allí tener un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué hicieron allí? Erigieron altares, hicieron sacrificios, asesinaban a sus hijos, asesinaban a sus esposas, asesinaban animales, hacían sacrificios de todo tipo. Y yo digo, como obligando a que Dios descendiera. Pero Dios nunca descendió, porque sus corazones eran malos, sus deseos, sus intenciones eran malas. Pero hubieron hombres que sí escalaron la montaña, y escalando la montaña, estando en la cumbre de ella, Dios descendió. Note, eso es importante. Aunque estaban en la montaña, Dios tenía que descender para tener ese encuentro personal con esa persona. Y uno de esos hombres es Abraham. Abraham fue un hombre que escaló la montaña. Y estando en el monte Moriah, tuvo un encuentro personal con ese Dios que él anhelaba. Y allí él derramó su vida y le creyó a Dios. La Biblia dice que le creyó a Dios cuando le dijo que Dios era santo, era justo, perfecto, misericordioso, amoroso, lento para la ira, grande
grande, pero grande en misericordia. Y Abraham le creyó. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que él era pecador y que necesitaba ser perdonado. Y reconoció su naturaleza frágil, débil, y vivió teniendo en cuenta sus debilidades. Y muchas veces nosotros, que sabemos que somos débiles, que somos personas frágiles, vivimos descuidados a nuestras debilidades. Y cuando nos damos cuenta, hemos hecho algo que lastima el corazón de Dios y que también lastima a la familia, al cónyuge, a los hijos, lastima a la sociedad. Usted y yo tenemos que reconocer que no podemos solos, que necesitamos de Dios. Varones, necesitamos de Dios. Damas, ustedes necesitan de Dios. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Y Abraham le creyó a Dios, creyó su naturaleza pecaminosa, que era un hombre pecador. Abraham también, cuando Dios le dio mandamientos, le creyó y puso por obra los mandamientos. Un hombre que le cree a Dios, una mujer que le cree a Dios, toma los mandamientos, los abraza y vive por los mandamientos, los cumple. Su vida es cambiada, transformada. ¿Por qué? Porque los mandamientos son parte de su vida. Abraham fue ese hombre que tomó los mandamientos porque creyó en los mandamientos. Muchas veces nosotros, los mandamientos solo son en el papel, están en el papel, pero no los ponemos por obras. Y eso es un fracaso para el hombre, para la mujer que dice que ha abrazado la fe de Jesús, pero sus mandamientos no los pone por obra. Entonces hay un problema muy grave. Y es por eso la vida que estas familias llevan, porque no toman en cuenta los mandamientos. Abraham fue un hombre que puso por obra, su vida daba testimonio de que era un hombre transformado. Cuando Dios le hizo promesas a Abraham, Abraham le creyó y abrazó sus promesas y vivió por las promesas. Dios le dijo a Abraham, de ti haré una nación grande, grande, que será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se pueden contar. ¿Dudó Abraham? No, le creyó, ¿verdad? Le creyó porque eso dice la Biblia. Y se aferró a esas promesas. Yo le pregunto, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha hecho a usted y a mí? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y ¿quién más? Tu casa, la familia. Yo tengo también una familia como usted. Yo también tengo hijos, como muchos de ustedes lo tienen. Pero yo sé, me aferro a esa promesa que el Señor me dice, si tú crees en Jesús, toda tu familia un día llegará a los pies de Jesús. Entonces yo me aferro a esa promesa. Y sé que mis hijos un día llegarán a los pies de Jesús. Pero tengo que vivir hoy esa fe. ¿Para qué? Para contagiar también a mi familia. Para que ellos sean bendecidos con mi fe. ¿Cuál fe? La fe que Jesús me ha otorgado. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Esa fe es la que Jesús me ha entregado. ¿Entiende usted lo que significa la fe? La fe es aferrarse a las promesas. Y Abraham se aferró también a las advertencias. Abraham se aferró también al ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Tomó como ejemplo a Dios. Amada iglesia, la fe es la que te hace ver las huellas que Jesús deja, las huellas que Dios deja, para que tú las sigas, para que caminemos tras sus huellas, para que usted no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, para que yo no me vaya
para ninguna parte que no sea los pasos que Dios da, yo también los sigo. Entonces mi vida tendrá propósitos. Aprender a vivir así. Abraham vivió mirando a Dios como ejemplo, viviendo el ejemplo que Dios le había dado a través de su palabra. ¿Acaso no es maravilloso eso? Abraham vivió también aferrado a las advertencias que Dios nos hace. ¿Cuántas de ellas están aquí? Cuando te dice, el que comete adulterio, mira, contra su propio cuerpo peca. Es una advertencia. Si alguno de nosotros osa cometer adulterio, está destruyendo su propio cuerpo. Cuerpo que necesito un día, porque la resurrección va a ser de este cuerpo. Claro, transformado, pero necesito este cuerpo. Dios me dice que tengo que cuidar este cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Porque si no lo cuido, yo estoy destruyendo el templo donde habita Dios. Dios habita en usted. Usted es templo. Usted no es solo una persona que camina por este mundo sin propósito, no. Usted que tiene la fe de Jesús es templo del Espíritu Santo. Dios viviendo en usted, viviendo en mí. Y a veces ignoramos de que Dios habita en mí y que debo cuidar este cuerpo como templo del Espíritu Santo. Abraham vivió aferrado a las advertencias. Y yo quiero preguntarle a usted, a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, debe haberle pasado, que cuando ha estado a punto de pecar, a punto de dar ese paso, de hacer lo que a Dios le desagrada, a la memoria se viene inmediatamente una advertencia. Mira, si tú haces eso, esto va a suceder, esto. Y si usted toma en cuenta esas advertencias, usted tiene dos opciones, o dar el paso hacia adelante o retroceder. Si usted lo da hacia adelante, le aseguro, lo que Dios le dijo va a suceder. Y a veces tenemos por liviano eso. No nos importa. Sí, Dios me dijo, me advirtió, pero yo hago lo que a mí me parece. Abraham no fue un hombre que hizo lo que a él le parecía. Fue un hombre que guardó sus mandamientos, se aferró a sus advertencias. Fue un hombre que siguió los ejemplos de Dios. Se aferró a él totalmente. Otro hombre que también fue al monte fue Moisés. Otro hombre de fe. Abraham, por eso en la Biblia dice que es padre de la fe, porque le creyó a Dios. ¿Qué es la fe entonces? Es creerle a Dios. ¿Sí ve la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? El creerle a Dios nos lleva a poner por obras sus mandamientos. Y Moisés fue un hombre como usted y yo. Un hombre que creció en medio de una sociedad pagana. Un hombre que participó de pronto de muchos ritos a sus dioses. Pero en el corazón de Moisés había algo más. Él quería rendirse delante de su Dios. Y este Moisés subió al monte. ¿A cuál? Subió al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí tuvo un encuentro personal con Dios. Y Dios descendió. Y al descender, Dios le dio mandamientos. Y dice la Biblia que cuando Dios descendió de la montaña, era un hombre distinto. Su rostro era diferente. Y desde ese día su vida fue diferente. Amada iglesia, entonces, un hombre, una mujer que tiene un encuentro con Dios, su vida ya no vuelve a ser la misma.
no puede ser la misma. Estos hombres dan testimonio de que Dios transforma vidas. Y yo no sé su vida. Si usted ha tenido un encuentro personal con Dios, entonces usted es un esposo diferente. Usted es una esposa diferente. Usted es un hijo diferente, es un padre diferente, es un hermano diferente. Es un hombre que teme a Dios y que contagia a su familia de ese temor a Dios. Moisés fue ese hombre que le creyó a los mandamientos, los puso por obra, los practicó, se aferró a sus promesas. Dios le hizo muchas promesas. Dios le dio muchas advertencias y él las creyó y se cuidó. Y cuando él tuvo algún desliz, recibió las consecuencias de ese desliz. Como cuando golpeó la piedra para que brotara agua de ella, pero lo hizo con iras. Y Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida, y no entró a la tierra prometida. Por eso hay que tener cuidado, iglesia. Hermanos, nosotros que hemos abrazado la fe de Jesús, tener cuidado, porque si Dios ha dicho que eso va a suceder, eso va a suceder. Si usted le cree a Dios, entonces nosotros tendremos cuidado de aquello. Moisés fue ese hombre. Tanto así que Dios lo usó para sacar un pueblo de esclavitud con poder. Destruyó un ejército inmenso, poderoso. Moisés, en el nombre de Dios, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por su fe. Luego tenemos otro hombre, y con este termino. Luego tuvo otro hombre. Allí en la Biblia hay otro hombre que subió una montaña. Y quiero decirle que este hombre fue el último hombre que subió montañas en la Biblia. Después de él, la Biblia no muestra a otra persona que haya subido una montaña para tener un encuentro personal con Dios. Ese hombre fue Jesús. Jesús subió la última noche antes de ser entregado, subió al Monte de los Olivos. Y allí tuvo un encuentro con Dios. Dice la Biblia que fue a la montaña con algunos de sus discípulos. Y les dijo a ellos, quédense aquí, estando ya arriba en la montaña. Oren, que yo voy más arriba, voy a orar. Y regresó y los encontró durmiendo. Y sabe, muchas veces en nuestra fe nosotros podemos estar dormidos espiritualmente. Luego subió el Señor otra vez a orar, regresó, otra vez durmiendo. Y les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego él fue, oró y regresó y dijo, ha llegado la hora. Y descendió la montaña. Y cuando descendió la montaña, él fue a la cruz. Él dio su vida por ti y por mí. Él se entregó. ¿Qué sucedió cuando él descendió de la montaña? ¿Por qué dio su vida? Porque era necesario que él diera la vida por usted y por mí. Era necesario porque las montañas eran un obstáculo para nosotros. Era un obstáculo para las personas que imaginemos en una silla de ruedas. ¿Cómo subía una montaña para tener un encuentro con Dios? Un hombre que tenía de pronto defectos físicos, una mujer embarazada, un anciano, los niños, no tenían oportunidad de subir una montaña para tener un encuentro personal con Dios. Pero Dios descendió hasta lo más bajo para que nadie se quede sin tener un encuentro personal con Dios. Y estando en la cruz, Él derramó su vida por usted, por mí. Porque Dios sabe que nosotros no podíamos, por nuestros medios, como lo intentaron hombres en la antigüedad, tener un encuentro personal con Dios.
porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestros deseos son pervertidos. Tenía que alguien ponerse en nuestro lugar. Jesús se puso en tu lugar y en el mío. Y ahora, todo aquel que abraza la fe en Jesús, que lo acepta como su Salvador, entonces este viene a ser un hombre salvo, santificado, sanado, con la esperanza de ver a Cristo un día, porque Él viene por segunda vez. Esa es mi esperanza, y yo anhelo que sea la suya también. Cristo descendió, amigos, hermanos, Cristo descendió y está aquí entre nosotros. Ya no hay excusa para decirle, es que yo no pude subir la montaña. En la cruz del Calvario, Él hizo posible que Dios descendiera desde los cielos. Y luego, cuando fue muerto y sepultado, resucitó. ¿Y sabe qué? Vino para quedarse. Y está aquí. Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Lo creemos, ¿verdad? Él está aquí. Pero también está aquí, en mi corazón. Él vive en mí y vive en usted. Y Jesús nos ofrece esa fe maravillosa, que comienza pequeña como un grano de mostaza y luego se hace inmensa. Y cuando usted recibe de Jesús esa fe, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Él le dice, ahora tienes poder para decirle a esa montaña que es un estorbo para ti, que se mueva, y esa montaña se va a mover. Y la pregunta que Dios te hace hoy, ¿cuál es tu montaña que te impide acercarte a Dios y tener un encuentro personal con Él? ¿Cuál es tu montaña? Piensa un poco. Quizás jóvenes, jovencitas que están aquí, adolescentes, jóvenes, quizás tu montaña es que tuviste un padre que estuvo contigo, pero fue un padre ausente. Fue un padre que no se preocupó por ti y que el anhelo de tu corazón era, quisiera que mi padre me abrace y me diga que me ama, quiero sentirme amado por él, pero nunca lo hizo. Y quedó un gran vacío en tu corazón, que ha levantado una tremenda montaña y que no te permite acercarte a Dios. Quizás tuviste un padre o padres que fueron irresponsables, que se divorciaron, dejando a sus hijos abandonados y que crecieron sin identidad. Y que hay una profunda herida en el alma. Herida que Jesús puede sanar si tuvieras la fe así de pequeña como Jesús te la ofrece. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que puede hacer posible que esa montaña que llevas arraigada en tu corazón sea derribada. Jóvenes, jovencitas, quizás tuviste una relación que lo entregaste todo, pensaste, confiaste en esa persona. Lo diste todo, pero al final te traicionó, al final te lastimó y dejó una profunda herida en tu corazón. Y esa herida se ha hecho tan grande como una montaña que no te permite acercarte a Jesús, que no te permite crecer. Vamos, Jesús te ofrece esa fe que es pequeña, diminuta, pero con poder para que le digas a esa montaña que salga de ahí, que se aparte de allí, porque le estorba. Y muchas veces hemos tenido padres ásperos, padres abusadores que se robaron lo más preciado del alma.
personas que tuvieron a nuestro alrededor que abusaron, que nos dañaron, que nos lastimaron. Y eso se ha convertido en una montaña que no te permite venir a los pies de Jesús o no te permite crecer en la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo hay poder para derribar esas montañas y ser sanados. Quizás tuviste una esposa, un esposo que te traicionó, que te lastimó. Tú confiabas tanto en él, ella, y que al final te diste cuenta que te engañó. Y ha dejado una profunda herida en tu corazón. Ha dejado tallada en tu alma una herida tan grande que no te permite crecer en la fe. Quizás tuviste una esposa que también tú te das cuenta que no te ama. Tú te das cuenta que es áspero contigo. Y un hombre que tú dices no se lo merece. Y está en casa. Quizás duermen en recámaras separadas, en cuartos separados. Quizás solo viven de apariencias, pero en el fondo hay un dolor profundo. Hay una herida tan grande que no la has podido superar y que hoy se ha levantado allí una montaña en tu alma que no te permite tener ese crecimiento en la fe que Jesús nos ofrece. Si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva y esa montaña se va a mover y te va a hacer libre. Jesús dijo, estas palabras las dijo Él: si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es tu montaña? Piensa, me estoy quedando corto en las montañas que pueden ser obstáculos para crecer en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu montaña? Quizás murió alguien muy amado, alguien muy cercano a ti, y ahora eso te ha causado un profundo dolor. Y muchas veces personas culpan a Dios por la partida de un ser amado. Pero yo quiero decirte que Dios más bien quiere sanar esa herida. Morimos porque somos pecadores. Pero Jesús quiere darnos vida. Quiere darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es esa montaña que te impide? Piensa, ¿cuál es tu montaña? Quizás la droga. Puede ser que seas un hombre adicto y has estado en una clínica, en otra clínica, en otra clínica, y ya las clínicas no funcionan. Quiero decirte que si tú abrazas la fe de Jesús, ya no habrá necesidad de nada, porque no habrá nada que te estorbe, que te impida venir y crecer en la fe que Jesús te ofrece. Quizás es el alcohol, eres un hombre que te ha cautivado el alcohol, una mujer que te ha cautivado el alcohol. Jesús puede darte una vida nueva, un corazón nuevo, pero si tú te rindes a los pies de Jesús. ¿Cuál puede ser otra montaña? Ayúdeme. Quizás la pornografía. Jóvenes, la pornografía está a la orden del día hoy. A tan solo un clic. Y una vez que se queda, se hace una inmensa montaña en la mente y el corazón de esa persona que ve pornografías. Y es una montaña tan grande que tú no puedes derribar. Pero Jesús tiene poder para transformar nuestras vidas, para cambiar. Cambió la vida de Abraham, transformó la vida de Moisés,
transformó la vida de Isaac, transformó la vida de Jacob, transformó la vida de Elías, transformó la vida de David. Señor, el Señor es poderoso para transformar vidas y puede transformar la tuya. Iglesia, me transformó a mí. Él me transformó. ¿Por qué no te puede transformar a ti? Es la pregunta. Si lo hizo conmigo, cuando nadie daba un centavo. Créeme, iglesia, nadie daba un centavo. Él me transformó. Y Él puede transformarte a ti. Él puede darte un nuevo corazón. Él puede hacer que tu corazón sea un corazón de carne. A veces el orgullo no nos permite rendirnos a los pies de Jesús. Y el orgullo lo tenemos todos. ¿Qué es el orgullo? Es lo contrario de la humildad. El orgulloso es pedante. El orgulloso no pide perdón porque él no se equivoca, según él. Porque él es perfecto en todo. No necesita rendirse delante de Dios. El orgulloso se pone como ejemplo para los demás y quiere que los demás hagan lo que él hace porque se cree Dios. El altivo, dice la palabra, que Dios lo mira desde lejos, pero el que se humilla delante de él, Dios lo abraza y la fe viene al corazón de esa persona. Fe que comienza tan pequeña como el grano de mostaza y luego germina y es un hombre que bendice a su familia, bendice a familiares, amigos, sociedades. En esta mañana tú estás aquí. Tú que estás aquí por primera vez, segunda vez, tercera vez, no sé. Tú no estás por casualidad, porque no hay casualidades. No existen casualidades. Estás aquí porque Dios en esta mañana te está llamando para que te rindas delante de Él.